Muy buenas, gente de YouTube. El día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Esta vez, por petición de ustedes, hablaré sobre la historia de las fuerzas militares de Toxic Lab, mejor conocidos como la TMF en el universo de Dead Ahead. Tras una exhaustiva investigación, debate y con un montón de lore oficial y semi-oficial redescubierto recientemente con ayuda de otros usuarios, puedo decir que la TMF y Toxic Lab es la facción con más trasfondo dentro del universo de Dead Ahead. Antes de iniciar con el video, quiero dar un pequeño aviso, y es que a lo largo de este video he ocultado 3 códigos promocionales para Dead Ahead Zombie Warfare, en la cual cada código otorgará $250 dentro del juego. Cada código se puede canjear como aparece en la pantalla, pero sean rápidos, ya que solo puede canjearse una sola vez, así que abran bien sus ojos. Dicho esto, la historia que contaré es posible que sea un 80% canónico. Sin más, comencemos con la historia de la TMF, los soldados del apocalipsis. La TMF, también conocidas como Fuerzas Militares de Toxic Lab, son una rama militar especial dedicada a combatir la guerra química y biológica. Recientemente se descubrió en base a conceptos de arte antiguos del artista oficial de Mobilate, Soft Age, insinuaciones de que la TMF es un grupo militar privado fuertemente armado, afiliada a una empresa farmacéutica de renombre, Toxic Lab. Siendo esto, junto a la apariencia de sus soldados de élite, un guiño a la corporación Umbrella y sus soldados en Resident Evil. Según las historias de origen oficiales de Cap y Soldier, las unidades TMF fueron desplegadas antes del día del juicio para combatir a la mafia mexicana. Se sospecha que esta mafia había desarrollado un arma biológica o química para ser catalogados como una organización terrorista. Tras una operación exitosa, las unidades TMF, lideradas por el capitán Hannibal Smith, desmantelaron la organización, pero poco después su equipo fue acusado de corrupción y lavado de dinero, lo que llevó a que algunos de sus miembros fueran encarcelados brevemente. Este suceso le otorgó a Hannibal una gran fama, una vez que fuera liberado tras comprobarse que las acusaciones fueron falsas. Tras el día del juicio en Rusia, el virus zombie se propagó por todo el país. La ONU declaró secretamente una cuarentena total en sus fronteras y ocultó información sobre la epidemia a la mayoría de los países, excluyendo a las naciones vecinas y a unos pocos selectos para evitar la histeria colectiva y el pánico global. Estados Unidos fue uno de esos países excluidos. El gobierno estadounidense colaboró con Toxic Lab para desarrollar el plan de respuesta rápida en caso de que la cuarentena se rompiera y el virus llegara al país. Los científicos de Toxic Lab lograron desarrollar un prototipo inicial de vacuna contra el virus, que fue suministrado a sus unidades de élite TMF y del ejército. Asimismo, hicieron planes de acción en conjunto una vez se reportara que el virus había llegado al país. Como se predijo, la cuarentena en Rusia se rompió cuando un avión no registrado se estrelló en Estados Unidos en octubre de 2017, dando inicio al evento llamado la Primera Ola. Poco después del choque, los informes de personas desaparecidas y ataques cerca de la ciudad de Lamos aumentaron exponencialmente. Los escuadrones de científicos de Toxic Lab y sus soldados TMF fueron desplegados inmediatamente en 2 frentes. Los mejores, liderados una vez más por el capitán Hannibal, fortificaron la ciudad de Lamos en cooperación con los Marines, el ejército, la policía y las fuerzas de paz de la IF para crear una zona de cuarentena, eliminando a cualquier persona infectada en su interior y salvaguardar a la mayor cantidad de personas. En los antiguos cómics de Soft Age, también se menciona que Toxic Lab también repartió medicamentos gratuitos para cometer suicidios asistidos una vez que una persona fuera infectada, lo cual el contexto es muy void y quizá en un futuro video hablaré de estos cómics.
El otro frente estaba conformado por escuadrones de la TMF con menos experiencia y no todos vacunados, que llevaban a cabo operaciones de limpieza en los estados vecinos. Intentaron contener la amenaza, especialmente en la prisión de la ubicación 8, pero eventualmente fueron superados por los infectados, la mayoría de los cuales perecieron y se convirtieron en zombies, mientras que otros serían reemplazados. Tras asegurar Lamos, los escuadrones restantes de la TMF y los demás grupos de seguridad utilizaron la ciudad como cuartel general por un tiempo. Sin embargo, las disputas de los recursos dentro de la ciudad, el descontento de la población y el surgimiento de la amenaza de los merodeadores le hicieron imposible administrarla adecuadamente, lo que inevitablemente llevó a toda la ciudad a una sangrienta guerra, conocida como el Invierno Negro. Inicialmente los TMF y los IF desplegaron sus efectivos para contener los disturbios dentro de la ciudad. Todo resultaba bien, hasta que los merodeadores aprovecharon el caos para atacar un sector desprotegido. Los muros de Lamos fueron penetrados, y los combates dentro de la ciudad se volvieron una carnicería. Los TMF, liderados por el capitán Hannibal, combatieron ferozmente calle por calle, manteniendo una defensa fuerte en partes de la ciudad. La guerra por Lamos se mantuvo en un estancamiento por un tiempo, hasta que una horda enorme de infectados mutados, provenientes del lugar del choque inicial cerca de la ciudad, azotó a los defensores. Los merodeadores usaron su condición de semi-infectados para ocultar a la mayoría de sus tropas de los zombies, provocando que todos estos solo se enfocaran en atacar a las fuerzas de Hannibal. Poco a poco los defensores fueron abrumados, cada baja se volvió en su contra. En cuestión de tiempo la defensa se quebró. En un movimiento inesperado, hubo un bombardeo indiscriminado por toda la ciudad. No eran aliados. Las bombas caían una tras otra, matando a los merodeadores, a los defensores sobrevivientes y a los zombies que se encontraban en su paso. En el fuego cruzado, los merodeadores se retiraron momentáneamente del lugar para evitar más bajas, dándole la oportunidad a los sobrevivientes de la ciudad para huir, concluyendo la guerra del Invierno Negro con la caída de Lamos. La TMF sufrió bajas considerables tras esta guerra. Sus miembros se dispersaron y cada uno de ellos siguió su propio camino. Algunos de estos sobrevivientes siguieron la tarea original de Toxic Lab y vagaron por el país en ruinas en busca de respuestas. Otros fueron rescatados por un sheriff en un camión escolar, uniéndose a su causa y tomando venganza contra los merodeadores en las ruinas de Lamos. A pesar de estar fragmentados, debilitados y llevados al borde de su extinción, la TMF y Toxic Lab siguen operando sus tareas. La importancia de esta organización, sus verdaderos motivos y la información que ocultan siguen siendo de mucho interés para otros grupos, especialmente para un grupo desconocido en particular que ha infiltrado a varias personas en las filas TMF para desvelar sus secretos y usarlos con un fin desconocido. A pesar de las adversidades y controversias, las fuerzas militares de Toxic Lab han demostrado ser capaces de afrontar el peligro con coraje y valentía. Ellos entregarían su vida gustosamente con tal de crear un futuro mejor para la humanidad. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Si desean apoyar mi contenido, pueden usar mi código de creador ArginPit93 en The Hit Zombie Warfare. Así me puedes apoyar en la elaboración de videos y que pueda traer más sorteos al canal. Asimismo, pueden dejar un comentario y su like para que el algoritmo recomiende este video a más personas. ¿Encontraste los 3 códigos de billetes a lo largo del video? Déjenlo en comentarios su respuesta. Sin nada más que decir, nos vemos. Chao.